Hola, buenos días. Hola, buenos días. Supongo que será un poco temprano para si hay alguien escuchando, la gente trabajando. Pero bueno, voy a intentarlo y si no, luego decís la hora. Ahora mismo estamos a las 9:14 de UT, para quien quiera volver a retomar. Estamos aquí. Estamos haciendo navegación entre hielos. Está ahora Ángel de guardia. Estamos los dos. Ha cambiado completamente la navegación. Ayer cumplimos 2 meses de la vuelta vertical, desde que salimos de Castellón a que hemos llegado a zona de hielos. También cumplimos justo 10 días desde que salimos de Mar del Plata. Desde que estamos navegando en equipo llevamos 1960 millas y desde que salimos de Castellón 7.700 o 7.800 o así. Esto va muy rápido, está pasando todo demasiado rápido, ya estamos casi en el 50 de paralelo sur. La navegación aquí es muy diferente y os voy a explicar brevemente en Meteo en qué nos fijamos, porque es otro nivel de navegación. Aquí hay variables bastante más peligrosas. Hoy de hecho vamos a tener una navegación intensa porque estamos en zona de hielos y además vamos a tener rachas de unos 50 nudos más o menos. Lo bueno es que vamos a intentar llevarlos siempre de aleta, pero es muy probable que tengamos que navegar con trinqueta solo o con trinqueta y cuarto rizo de la mayor. Esto es una experiencia nueva para la mayoría. Con respecto a experiencias nuevas, también el otro día pusimos tangón por primera vez juntos, que este tangón pesa una barbaridad, unos 60 kilos más o menos, resbala la cubierta. Bueno, son condiciones en las que ya empezamos a navegar un poco más incómodos, con un montón de capas de ropa y con guantes y botas grandes. Todo eso también complica un poquito la maniobra, pero bueno, nos vamos a ir haciendo, nos estamos acostumbrando. La Meteo es muy bondadosa de momento. De verdad, estamos teniendo una transición muy buena a la zona de hielos y os voy a explicar un poco cómo es que navegamos, porque nosotros descargamos siempre la navegación en PredictWind, que es lo que más miramos, ¿vale? Pero miramos más cosas que PredictWind, ¿vale? PredictWind es lo que estábamos viendo esta mañana. Todos los días la miramos mínimo una vez, por no deciros que la miramos bastante más. PredictWind lo tenéis en la web vueltavertical.com, donde pone dónde estamos o algo así. Ahí veréis todo lo de PredictWind y podéis ver también la Meteo con nosotros, qué es lo que nos está ocurriendo o qué es lo que vamos a vivir. Luego os quería enseñar, a ver, que además nos nutrimos de bastante más información. ¿Cómo se navega entre hielos? Tenemos varias fuentes a las que acudimos. Por ejemplo, antes de explicaros las fuentes, como la Antártida es un continente bastante desconocido, os explico un poco cómo llegamos a las informaciones, ¿no? Porque no es tan sencillo. Por ejemplo, los hielos en el Ártico va a ser mucho más fácil que los hielos en la Antártida. Hay dos tipos de hielos, los glaciares, que son los témpanos de hielo, los icebergs que vemos flotando en el mar, que es el continente está tan cargado de nieve que de repente se descuelga un trozo, son trozos tan grandes que se vuelven témpanos, ¿no? Los icebergs. Y luego está el hielo marino, que el hielo marino es donde más información hay, pero que a nosotros, que somos un velero que no está construido como rompehielos o para navegar en el hielo, nos da igual porque nosotros no nos vamos a acercar tanto al hielo marino como se acercan otros buques, ¿no? Entonces, espero que se esté escuchando. No sé si hay alguien que me pueda... Ah, vale, sí, gracias, Genaro. Que me pueda confirmar, ¿no? Si se escucha. Mirad, la Antártida está repartida por sectores, ¿vale? Hay reclamos de algunos países sobre la Antártida, ¿vale? Nosotros ahora estamos navegando en la zona entre Argentina y de Reino Unido. O sea, veis que es un poco lo mismo, ¿no? En breve empezaremos a navegar en zona de Noruega y luego en zona de Australia. Esto hace que la información que tenemos sobre hielos tengamos que acudir primero a la Argentina, que es buenísima, ¿vale? Es muy, muy buena, luego a la noruega, luego a la australiana y así. Pero también hay luego información compartida.
Entonces, a pesar de que haya reclamos de diferentes países, hay muchas más bases en la Antártida que son diferentes a estos países, ¿vale? Mirar, todas estas son las bases antárticas. En la península antártica, que es esta, que es la zona más cercana de tierra a la Patagonia, es donde más bases hay, que es donde nosotros hemos navegado más. A ver, aquí, esta zona, ¿vale? Esta es la zona que nosotros hemos conocido un poco, tampoco un montón, ¿vale? Y nosotros ahora, a ver si puedo subir, vamos a empezar a navegar y tenemos una base rusa cerca, una base alemana, empezamos ya luego con Noruega y con la australiana. Todas estas bases hay que tenerlas en cuenta por si acaso, ¿no? Pero bueno, sigamos, para que sepáis que está repartido por sectores y a su vez hay muchas bases en el interior y en la costa de la Antártida. Entonces, ¿cómo cogemos la información? Por ejemplo, lo más importante, o sea, al principio hemos navegado en el Atlántico Sur y nos vamos acercando a la Antártida. Necesitamos saber el límite de hielos y los icebergs que hay grandes, porque en esta zona hay bastantes, que hay en la zona. Esto lo vemos con las navareas, principalmente, que son avisos a los navegantes, radioavisos de cualquier cosa relacionada con la navegación. Las navareas, esto es una clase rápida de todo lo que estamos viendo, ¿vale? Para que sepáis un poco. Las navareas es los océanos repartidos y hay países que se encargan de emitir estos radioavisos, ¿vale? Nosotros ahora mismo estamos en la navarea 6 de Argentina y vamos a pasar a la navarea 7, que es Sudáfrica, que lo vemos. Todo esto lo vemos gracias al boletín que se emite dentro de PredictWind también, el GMDS, pero que sepáis que estamos viendo esto. Luego también, además de estas navareas, que es lo que vemos, es el teletexto, ¿no? Que llamábamos, que veíamos ahí un montón de texto y hay que saber interpretarlo un poco, pero no hay que tenerle demasiado como miedo de leerlo, porque al final una vez entiendes el lenguaje es fácil de entender, ¿vale? Pero por ejemplo, algo más sencillo podría ser esta página de aquí, que es de Estados Unidos, en la que de la Antártida te da una tabla de todos los icebergs y su posición y su tamaño, su posición, el área y la última vez que se registró, ¿vale? Y tenemos aquí las coordenadas, latitud y longitud de dónde están todos estos icebergs. Hay más de las que salen en la navarea y nos ayuda mucho a posicionarlos en carta. Nosotros podemos posicionarlos nosotros mismos, tanto en el plotter como el otro día visteis que lo hacíamos en PredictWind, pero también hay páginas que ya te los dan en el lugar. ¿Qué pasa? Que si te los dan en el mapa, nosotros lo que no sabemos es dónde estamos nosotros, la meteo que tenemos, por eso muchas veces decidimos poner los icebergs en PredictWind porque entendemos la tendencia del iceberg y con la meteo que tenemos y la posición que tenemos. Estoy yendo muy rápido, pero para que entendáis un poco de manera global cómo lo estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, os voy a enseñar aquí esta web que se llama PolarView, que es fantástica, en la que podemos llegar a posicionar en la Antártida diferentes capas. Es muy... De la información que más tenemos es del hielo marino, ¿vale? Que por ejemplo, antes de entrar en PolarView, porque es un poco más dura, el hielo marino, esto es una carta de hielos de Noruega, ¿vale? Aquí te dice la concentración de hielos. Esto es la península antártica, aquí la Patagonia, y toda esta es la concentración de hielos en el mar de Weddell, que vemos que hay una concentración brutal dentro de, o sea, lo más grande del mar de Weddell, y luego empieza a irse hacia el oeste los hielos que empiezan a ser más navegables para muchos buques, ¿vale? La gran mayoría de buques no pueden ir a la zona roja, que es hielo muy compacto, y luego a la zona verde ya empiezan a poder navegar otros hielos. Nosotros no podemos navegar en la zona verde, ¿vale? Y luego está la carta argentina, que es la única que hemos encontrado, que quien sepa un poco más de esto, a ver si alguien también sabe si hay otras fuentes,
Si veis, lo que antes veíamos en colores ahora es esto blanco de aquí. Esta es la carta de hielos en lugar de marino, esta es la carta de hielos glaciares. Es cuántos o cómo es la zona por la que estamos navegando llena de hielos, ¿no? Y si veis, el hielo marino es lo blanco, aquí está la península, aquí está la Patagonia, nosotros estamos por esta zona de aquí, espero que veáis el cursor, y hemos entrado en zona de hielos numerosos. Esto es riesgo para la navegación, ¿vale? Estábamos en lo verde, primero empezamos a navegar en la zona blanca, ¿vale? Vinimos del Mar del Plata, entramos en una zona verde en la que sabíamos que podía haber hielos aislados. Luego empieza a haber la zona amarilla, que ya empiezas a estar en zona un poco arriesgada, y luego estamos ya en la zona roja, que como veis, una vez hemos entrado, ha sido cuando han empezado a aparecer todos estos icebergs diseminados a estribor, a babor, por proa, por popa. Son grandes y estos grandes los vemos en el radar. Los que no vemos son los que van dejando estos grandes icebergs al lado, ¿vale? Que esto es lo peligroso al final. Bueno, si nos llegara a fallar el radar sería peligrosísimo navegar por aquí. Tenemos 2 radares y si nos llega, bueno, o la energía, ¿no? El no disponer de nuestros ojos, porque al final a vista, ahora con la niebla, no podemos ver tanto, pero gracias al radar nosotros vemos todos los radares que a vista no podemos. Y gracias a eso, y reduciendo velocidad por la noche, estamos navegando en esta zona roja con un margen de seguridad que sería más seguro no navegar por esta zona roja, ¿no? Entonces nosotros, ahora nuestra estrategia es mantenernos por el paralelo 50, no bajar más, ¿vale? Porque si veis ahí ya empezamos a entrar en una zona muy llena de hielos. Entre el paralelo 49 y 50 vamos a estar navegando rumbo este hasta que empecemos a ver que esta zona de hielos tan numerosos empieza a bajar, porque la verdad que es peligroso navegar por aquí. Yo no sé cómo lo han hecho la gente que baja más, de verdad, mi admiración absoluta, porque esto es complicado. Y hay gente que lo hace en solitario, es que es alucinante. Entonces, a ver, esperar, voy a ver si Hilario dice que sí, que se escucha, Francisco también. Bueno, yo entiendo que es mala hora para hablar, pero es que como lo haga en buena hora no lo hago, porque luego pasan cosas y no se puede. Entonces era el momento en que ahora Ángel me está cubriendo aquí, estamos 2 de guardia, desde que ha empezado a haber hielo por todo alrededor, ya no hacemos guardias en solitario, siempre nos quedamos unos en stand-by. De momento Pedro me cubre a mí cuando yo empiezo la guardia en solitario y luego yo le cubro a él en stand-by, cuando él hace la guardia en solitario, por si, imaginaros, se va el piloto, bueno, cualquier problema es que tengas a alguien al lado con las zapatillas puestas para salir corriendo. Entonces, de momento ahora ya somos 2 siempre de guardia. Y bueno, sigo con las cartas. Ah, mira, que se estaba viendo un poquito mal aquí, la verdad. A ver si se puede ver un poco mejor. No sé cómo hacer. Se estaba viendo desplazada. A ver. Voy a ponerlo aquí. Un momentín, mientras. A ver. Está difícil esto de navegar, llevarlas, o sea, coordinar con la navegación, con las cámaras. Es complicado, ¿eh? A ver. Creo que así se ve mejor. Ahí. Esto es lo que os quería enseñar, ¿no? Y entonces, esto es ir fuente a fuente, ¿no? Hay una página que es buenísima, que es PolarView, ¿vale? Que puedes ir eligiendo la capa que tú quieres, que son las distintas fuentes, para ir viendo, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora es el hielo marino, ¿no? Si nosotros queremos, además, ver lo que veíamos de la carta argentina de hielo glaciar, lo sumamos. Aquí lo veis y de repente ha aumentado considerablemente el riesgo a la navegación, ¿vale? Quito la carta argentina y pongo los icebergs en las cartas. ¿Veis? Aquí están apareciendo los icebergs y te dice
el A74, las coordenadas, la dimensión. Luego, por ejemplo, algo muy importante que deberíamos usar, pero de momento, como estamos con el radar y con esta carta, de momento vamos muy bien, pero es estos satélites, el SAR satélite, que lo que hace, son distintos, el Sentinel, bueno, lo que hacen es poder ver en superficie el relieve y te permite, o sea, les permite también atravesar las nubes y podemos ver con un poquito de detalle, pero ya veréis qué detalle, ¿vale? Que es un poco, para mí al menos, es un poquito complicado, hay que hacerse al ojo, cómo se ven con imagen satélite los icebergs. Voy a ponerlo. Entonces, elijo el Sentinel, ¿vale? Y ahora nos aparece... a ver, espérate. A ver esto. Entonces, por ejemplo, elijo esto, a ver si se ve la imagen. Esto, ¿vale? Y entonces ahora yo elijo una foto del satélite y vemos aquí el relieve y el hielo sobre el mar, ¿no? Que esto es el mar de Weddell, que aquí se ve que hay mucho. Por ejemplo, aquí, ¿no? Es un poquito difícil de ver. Yo espero que lo estéis viendo. A ver, no sé si lo estáis viendo. ¡Ay, no lo estáis viendo! Espera. Es que ahora la foto que sale donde está... A ver. Ahí. A ver. Aquí. ¿Veis? Esta es la foto de satélite que tú puedes ir clicando, ir viendo si tienes alguna duda qué es lo que está sucediendo. Pero claro, si veis está un poquito... Bueno, antes se veía... Yo creo que está desplazado esto, ¿eh? Uy. Está un poco raro, ¿eh? Porque yo antes veía hasta más arriba, un poquito más arriba, y ahora no lo veo. Bueno, se tiene más información de lo que estoy viendo ahora aquí, ¿vale? Se ve hasta las Georgia, toda esta zona, no sé por qué ahora mismo no se ven. Bueno, que sepáis que estamos navegando con muchos más recursos de los que creo que veis de PredictWind, que PredictWind es estupendo, luego también el radar de BNG, todo, pero bueno, deciros que por ejemplo Noruega lleva registro de todos los icebergs, pero Noruega, por lo que yo he visto, se basa en el hielo marino en realidad. Todas los mapas de hielo que tenemos de la zona, del sector de Noruega, que es al que vamos, no existe un mapa de concentración de hielo glaciar, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, vamos poco a poco, cuando lleguemos al Ártico vamos a tener infinidad de información, pero es que aquí, ahora mismo, es un poco escasa. Es muy buenas las cartas argentinas, de verdad. Realmente la Patagonia es la tierra más cercana a la Antártida. Chile y Argentina son los países que más bases tienen en la Antártida y la verdad que tienen muy buena información sobre todo el tema de los hielos. Y los derroteros son buenísimos, los que tienen Chile y Argentina, por si a alguien le interesa. Muy, muy buenos. Y bueno, un poco era esto, explicaros que estamos intentando, mirar, os voy a enseñar ahora. Hemos cambiado de estrategia, ¿vale? Esto es PredictWind. Hemos cambiado de estrategia y en lugar de ir al sur directamente, que es muy complicado, por cierto, llegar al 66 en esta zona, lo tenemos un poco difícil. No sé si va a ser más fácil más adelante. Luego es que las horas de luz las tenemos ahí que también nos van en contra, pero bueno. Bajar esta zona de hielos, o sea, el 66, que es lo que queremos hacer, es complicado por los hielos, ¿vale? Entonces vamos a intentarlo, pero no sabemos si vamos a poder. De momento nuestra estrategia es mantenernos en este paralelo hasta llegar más o menos al 10,
10 de meridiano y ahí iniciar una posible bajada. No sabemos si vamos a poder, ya os repito que está complicado. La Antártida es una zona de borrascas continuas que van hacia el este, de oeste a este, y continuamente nos van a ir pasando por encima. Nosotros hemos de saber cómo, mirad, os lo voy a poner en zona de rachas, ahí en capa rachas, para que veáis lo que nos viene. Nosotros lo que hemos de saber es cómo lidiar con estas borrascas que no paran de llegar. Ahora estamos en una, que esta noche vamos a tener muchísimo viento, mucho es 50 seguramente, vamos a ir con muy poquita vela y aquí tenemos una borrasca y al cabo de 5 días o así vendrá otra y así, bueno, saber lidiar con ello. Hemos decidido, a pesar de que el viento sea menor hacia el sur, conservar este paralelo por el tema de los hielos, ¿vale? Y nada, un poquito era haceros un pequeño resumen de lo que estamos haciendo con la meteo. Espero que os haya servido, que os vaya metiendo dentro, porque al final ver las imágenes pues hace mucho, pero también entender lo que está sucediendo creo que es muy interesante. Así que nada, voy a seguir con mi guardia, que está ahí Ángel solo, pobre, y, y nada, si podéis comentar luego a la gente si se va incorporando, que a las, ya no me acuerdo, 9:20 o así, o 9:20 y pico, hemos hecho una pequeña intro de meteo polar, se lo comentáis, ¿vale? De cómo navegamos entre hielos. Nada, vuelvo a la guardia de cubierta.